nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz. Su santa palabra ha dicho que Él pronto vuelve en luz. Te hayas listo a encontrar al Señor, lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir, este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. No anheles el bien de esta vida, pues ella se pasará. Entrégate a Él sin medida, que hoy llamando está. Te hayas visto a encontrar al Señor, lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir, este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. No dejes que pase más tiempo sin entregarte a Jesús. Alístate, pues el Maestro muy pronto vuelve en luz. Te hayas listo a encontrar al Señor, lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir, este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor.
bello que el lirio en su lirio blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel, su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel. Antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Saludos, queridos hermanos que nos están acompañando o que posteriormente van a estar mirando esta presentación. Les extendemos una cordial y calurosa bienvenida, donde vamos a estar estudiando acerca de cómo se publicaba este estudio de las 7 cabezas de Apocalipsis, a lo cual pues estamos viendo aquí en la presentación que para los adventistas de 1892 pues era algo claro, algo que ellos comúnmente predicaban en las revistas, especialmente en esta revista que ustedes tienen ahí en la pantalla. No es una revista de un movimiento disidente o de un ministerio independiente. Si ustedes ven en su pantalla, aquí pueden notar que dice The Review and Herald, y nos muestra que es una revista, es una publicación de la asociación con el nombre Seventh Day Adventist. Es decir, es una publicación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta publicación se mandaba semanalmente y vemos que el precio por el cual se enviaba esta publicación era de $2 al año. Es decir, si usted viviera o hubiera vivido en 1892 y usted decidía que le enviaran esta revista semanalmente, pues usted tendría que dar un costo de $2 al año. Y eso incluía que le iban a estar enviando esta revista adventista del séptimo día, publicada en Battle Creek, Michigan, donde estaba la oficina de la Review and Herald. Entonces vemos que esta revista que usted está mirando en su pantalla, pues no es una revista de otra denominación, es una revista netamente adventista del séptimo día. Y en esta revista de marzo 22 de 1892, vemos que pues ellos publicaron
un estudio que lleva por título Las 7 cabezas, por el anciano Bordeaux. Así que, pues, vamos a estudiar lo que esta revista publicó en 1892 y así conocer lo que se creía acerca de este tema en ese tiempo en la iglesia adventista, porque esta es una revista adventista, una publicación adventista de la asociación. Así que los voy a invitar a que nos pongamos de rodillas para buscar a Dios en oración y que sea Él quien nos dirija en el estudio de su palabra. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Nuevamente, Señor mi Dios, nos postramos de rodillas para suplicar tu dirección, para pedir que nos ilumines y que nos guíes en el estudio de tu palabra en esta tarde de sábado. Te rogamos y te suplicamos, mi Dios, que nos des la humildad para ir en busca de la verdad y así conocer lo que tu palabra dice. Guíanos con tu Espíritu Santo, pues te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Timoteo, en segunda de Timoteo, vamos a buscar en la palabra de Dios, segunda de Timoteo, capítulo 2, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice la palabra de Dios: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vemos que la palabra de Dios es inspirada y es también para enseñar. Y la Biblia nos habla que, pues, toda la escritura es inspirada desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así que el Señor nos ha mostrado que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Esta revelación de Jesucristo no está oculta a los hijos de Dios. En Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Vemos entonces que el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Entonces, no tenemos por qué descuidar el estudio o por qué desconocer el estudio de las 7 cabezas del libro de Apocalipsis, porque es un libro que Dios nos ha revelado. Y por eso es que en la revista de la Review and Herald se publicaba abiertamente acerca de
estas 7 cabezas. Y vamos a ir mirando cómo estas 7 cabezas vienen en el libro del Apocalipsis. Muchos tienen temor de estudiar el libro de Apocalipsis. Otros han malinterpretado el libro de Apocalipsis. Pero vamos a ver qué fue lo que se escribió en 1892. En la mañana de este sábado estudiamos el sermón que viene en esta misma revista de la Mensajera del Señor acerca de que no nos toca conocer los tiempos y las sazones. En esta misma revista viene este tema, este estudio de las 7 cabezas de Apocalipsis. Y comencemos a leer este artículo. Miren lo que nos dice la Review and Herald, publicación adventista del séptimo día. Nos muestra, y vamos a ir estudiando delineadamente, y vamos a tomar nota de lo que nos dice la Review and Herald. Y vamos a ver que en primera instancia, en esta publicación dice, el gobierno romano se simboliza 3 veces con una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. En el libro del Apocalipsis, véanse los capítulos 12, 13 y 17. Así que vamos a buscar en Apocalipsis capítulo 12. Acompáñenme abriendo sus Biblias. Apocalipsis capítulo 12. Y vamos a ver en el versículo 3, donde viene esta bestia. Miren lo que dice. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Así que, si nosotros tomamos nota, veremos que en Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 3 nos está hablando, de acuerdo a la revista, la Review and Herald de 1892, que esta bestia, este dragón, que también es una bestia, en el versículo 3 nos está hablando de el gobierno romano. Así que Apocalipsis 12:13 nos habla del gobierno romano. También nos dice la revista, la Review and Herald, que el gobierno romano está simbolizado en Apocalipsis 13. Vamos a ir a Apocalipsis 13 y vamos a ver dónde aparece una bestia con 7 cabezas. Y encontraremos que está en el versículo 1. Miren lo que dice. Me paré sobre la arena del mar. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Aquí en Apocalipsis, capítulo 13 y el versículo 1, también nos está hablando del gobierno
romano. Pero también la misma revista de la Review and Herald, revista adventista, nos dice que en Apocalipsis 17 también aparece el gobierno romano. Vamos a leerlo. En Apocalipsis capítulo 17 y leeremos el versículo 3. Apocalipsis 17 y el versículo 3. Dice la Biblia: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Así que si nosotros anotamos Apocalipsis capítulo 17 y el versículo 3, veremos que nos está hablando del gobierno romano, como nos los dice la revista, la Review and Herald, del 22 de marzo de 1892. Así que ya miramos que en estos 3 capítulos, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17, en Apocalipsis 12:3, el dragón representa al gobierno romano, es una bestia. En Apocalipsis 13:1, donde nos habló de una bestia que tiene 7 cabezas, también nos habló del poder del gobierno romano. Y esa bestia que es montada por una mujer en Apocalipsis 17:3, también nos está hablando de que representa al gobierno romano. Ahora miren lo que sigue diciendo la revista de la Review and Herald de 1892. Los expositores proféticos generalmente entendían que los 10 cuernos representaban los 10 reinos que surgirían en el territorio del Imperio Romano. Y la gran mayoría de los protestantes cree que las 7 cabezas representan 7 formas de gobierno romano. Estas suelen designarse de la siguiente manera. Una cabeza simboliza el gobierno romano real. La segunda cabeza simboliza el gobierno romano consular. La tercera cabeza simboliza el gobierno romano dictatorial. La cuarta cabeza simboliza el gobierno romano decemvirato. La quinta cabeza simboliza el gobierno romano triunvirato. La sexta cabeza simboliza el gobierno romano imperial. Y la séptima cabeza simboliza el gobierno romano por el papado o el papal. Esto es, como ustedes miran aquí en su pantalla, lo que se publicó en la revista de la Review and Herald.
de 1892, publicado por el anciano Bordeaux. Revista que ustedes ya vieron, que es de marzo 22 de 1892. En la misma revista donde viene el sermón de la mensajera del Señor. Así que ya tenemos por el momento las 7 cabezas de Apocalipsis 12, de Apocalipsis 13, de Apocalipsis 17, y que simbolizan las 7 formas de gobierno de Roma. Miren qué más sigue diciendo esta revista. Los reyes, cónsules, dictadores, decemviros y triunviros habían pasado cuando Juan escribió su Apocalipsis. Él vivía bajo el gobierno imperial. Por lo tanto, podía decir con toda certeza, 5 han caído, 1 existe y el otro aún no ha llegado. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 17 y el versículo 10. Miren lo que dice. Nos estamos apegando a lo que dice la Review and Herald, publicación adventista del séptimo día, de marzo de 1892. Dice, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. ¿Cuáles eran estos 5 que ya habían caído en el tiempo de Juan? Los reyes, los cónsules, los dictadores, los decemviros y los triunviros. 5 han caído ya. 1 es. ¿Cuál era ese 1? El gobierno o la cabeza que está simbolizada por el gobierno imperial, que sería la 6ª cabeza. Por lo tanto, podía decir con toda certeza Juan, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Así que Juan estaba viviendo bajo la 6ª cabeza de la manera de gobernarse Roma. Miren qué más nos sigue diciendo la revista de la Review and Herald. Y es muy interesante saber que distinguidos autores latinos contemporáneos de Juan dejaron constancia de que las primeras 5 cabezas o formas del gobierno romano habían existido antes de su época. Así escribió Livio, amigo íntimo de César Augusto y preceptor de Claudio. Miren lo que dice: desde la fundación de Roma hasta la captura de la misma ciudad, primero bajo los reyes, luego bajo los cónsules, y luego se entiende los dictadores, los decemviros y los tribunos consulares. Eso es lo que nos está diciendo la Review and Herald. Sigue diciendo, y Tácito, un célebre historiador que nació alrededor del año 54 después de Cristo y murió alrededor del año 130 después de Cristo, coincide con Livio cuando dice: los reyes ocuparon primero la ciudad de Roma. Lucio Bruto estableció la libertad y el consulado.
Las dictaduras se asumieron en diferentes momentos, solo por un tiempo. El poder de los decemviros no duró más de 2 años. Tampoco continuó por mucho tiempo el gobierno de los tribunos militares, ni el dominio de Sina, ni el de Sila fueron de larga duración. Sina y Sila usurparon la dictadura. El poder de Pompeyo y Craso se concentró en César, y las armas de Lépido y Antonio quedaron bajo el control de Augusto, quien bajo el nombre de princeps, jefe, líder o emperador, asumió la gestión de todas las cosas, es decir, el Estado, agotadas por las luchas civiles. Vemos que la revista, la Review and Herald de 1892, nos está desarrollando un estudio histórico y está tomando fuentes de historiadores, tanto de antes de Cristo como después de Cristo. Y miren lo que sigue diciendo la Review and Herald. Con hechos tan claros como estos, provenientes de historiadores paganos y no de teólogos, y con el hecho innegable de que el papado era la séptima cabeza, la misma cabeza que fue herida y llevada al cautiverio al final de los 42 meses o 1260 años de supremacía papal, de acuerdo a Apocalipsis 13, ¿quién puede cuestionar razonablemente la pertinencia de aplicar las 7 cabezas a las 7 formas del gobierno romano aquí mencionadas? Ven, mis apreciados hermanos, que para los primeros adventistas y para los subsiguientes hasta 1892, las 7 cabezas eran 7 formas de gobierno, y ellos la publicaban en la Review and Herald, publicación netamente oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y ellos daban estos estudios de el libro de Apocalipsis. Sigue diciendo la Review and Herald: una cabeza sugiere de inmediato la idea de gobernante o gobernantes, y quienes gobiernan un gobierno tienen una sede, una capital. Y como se declara que las 7 cabezas son 7 montes, así como 7 reyes, Apocalipsis 17, versículos 9 y 10. Vamos a leerlo para ver qué dice la Biblia. Nos dice el libro de Apocalipsis: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Así que vemos que las 7 cabezas representan, una cabeza representa un gobernante o gobernantes, alguien que gobierna, y 7 montes vemos que simbolizan también un reino que es gobernado por un líder. Miremos lo que sigue diciendo la Review and Herald. Y como Roma
está construida sobre 7 colinas o montañas, algunos afirman que en este caso las 7 montañas deben tomarse en sentido literal y no figurado. Vemos aquí que a los 7 montes o las 7 colinas, en la revista de la Review and Herald, en su primera posición e interpretación historicista, los 7 montes también representan 7 formas de gobierno, pero en su segunda aplicación, los 7 montes, la Review and Herald la está aplicando también como algo sorprendente de que la sede de la séptima cabeza esté fundada sobre 7 montes alrededor de su sede. Por eso miren cómo lo aplica el hermano Bordeaux en la Review and Herald a los 7 montes en su segunda instancia. Miren lo que dice. Esta es sin duda una coincidencia maravillosa y no veo por qué no deberíamos notarla y usarla. Una razón adicional para aplicar las cabezas al gobierno romano. Sin duda, la idea de que Dios aprovechará 7 montañas literales para simbolizar e identificar 7 poderes o 7 formas diferentes de un mismo poder es plausible como mínimo. Es decir que en la época de Juan, estas 7 montañas literales las tomó prestadas para utilizarlas en forma simbólica y hacer notar que estos 7 montes son 7 formas de gobierno, como las 7 cabezas. Aunque esos 7 montes son literales, porque están en Roma, fueron aplicadas por Juan de una manera simbólica para expresar simbólicamente 7 formas de gobierno en Roma, que son las 7 cabezas. Y eso es lo que me sorprende, cómo los pioneros adventistas estudiaban las profecías de Apocalipsis y no tenían temor de compartirlas en la Review and Herald, una revista adventista del séptimo día. Sigue diciendo el estudio de la Review and Herald. Sobre este punto, el profesor Gaussen se expresa de la siguiente manera. Las 7 cabezas, que son un doble emblema, representan, en primer lugar, las 7 famosas colinas sobre las que se construyó la ciudad de Roma. Ven, mis apreciados hermanos, cómo estas 7 colinas estaban cuando Juan escribió el Apocalipsis. Y estas 7 colinas fueron usadas por Juan simbólicamente como en una parábola para expresar 7 formas de gobierno en Roma. Y eso está en la Review and Herald. Sigue diciendo, ¿cómo se podría pedir algo más claro? ¿Hay algún chico en nuestras universidades
que no esté familiarizado con el hecho de que poetas e historiadores han designado a Roma con este rasgo. Y miren lo que hacían los poetas, los historiadores cuando hablaban de Roma. No dijo Virgilio y rodeó lo que ustedes miran ahí que dice septenque una circumdetic arces, es latín, porque eso es lo que aparece en la Review and Herald. Aparece el latín de donde ellos tomaron las evidencias históricas para darle más fuerza a la interpretación de las 7 cabezas. Por eso dice Virgilio, y rodeó las 7 bahías con una muralla. No dijo Horacio, cantar un himno a los dioses que se deleitan en las 7 colinas. Ovidio da en el clavo cuando dice, pero tú que desde tus 7 colinas contemplas el mundo entero, Roma, sede del imperio y de los dioses, y Propercio certifica, esta ciudad elevada sobre 7 colinas que presidía toda la tierra. Y amigos míos, dice Propercio, esta señal sigue siendo muy impactante. En 1838 visité Roma por primera vez. Llegué allí en plena noche y me levanté a la mañana siguiente a las 5 y corrí desde mi hotel hasta el Capitolio para contemplar las 7 colinas y pude reconocerlas incluso a esa hora y sin la ayuda de un guía. Tomado del libro Daniel le Prophète, un libro en francés, volumen 3, página 249 y página 250. Entonces vemos, mis apreciados hermanos, que cuando Juan escribió el Apocalipsis, de acuerdo a la Review and Herald, él tomó las 7 colinas para simbolizar 7 cabezas, que son 7 formas de gobierno en el Imperio Romano. Por eso nos sigue diciendo, dice la revista La Review and Herald, el hermano Bordeaux, apoyo de todo corazón esta interpretación. ¿Cómo podría ser diferente cuando la Biblia dice, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y estos son 7 reyes? Apocalipsis capítulo 17, versículos 9 y 10. Traducciones al francés aquí, la mujer se refiere a la Iglesia Católica. Se dice que estaba sentada sobre muchas aguas y sobre una bestia escarlata. Apocalipsis, vamos a leerlo. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. ¿Quién es esta ramera? La Iglesia Católica, la que está sentada sobre muchas aguas.
simbólicamente está sentada sobre muchas aguas. Sigue diciendo el versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Vemos que en el versículo 1 dice que está sentada sobre muchas aguas. Y vemos que en el versículo 3 está sentada sobre una bestia escarlata. Y ambos significan lo mismo. Por eso miren lo que dice la Review and Herald. La mujer se refiere a la Iglesia Católica, quien es la ramera. Se dice que estaba sentada sobre muchas aguas y sobre una bestia escarlata. Versículos del 1 al 3, como leímos. Aquí, muchas aguas y la bestia escarlata son expresiones diferentes, pero que significan lo mismo: pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Como dice el versículo 15, vamos a leerlo en Apocalipsis 17:15. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahora miren lo que sigue diciendo de estos pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La Review and Herald. Las personas suelen tener la dirección y el control de las bestias que montan. ¿Quién controla a la bestia? Dice que es la mujer. Miren lo que sigue diciendo, porque la mujer es la que está sentada sobre la bestia. Ella controla a la bestia. Y la Iglesia Católica tenía la dirección y el control de la bestia que ella montaba. Pero ¿dónde se sentaba como poder gobernante a través de su cabeza representativa? El Papa. Fíjense, aunque la mujer, que es la Iglesia Católica, se sienta sobre muchas aguas, se sienta, es decir, gobierna, controla, dirige a los pueblos, a las multitudes de Roma por el Papa. Y sigue diciendo, en la ciudad de las 7 colinas, sobre los 7 montes, sobre los que se asienta la ciudad de Roma. Es decir, sobre desde esa ciudad donde está Roma, la Iglesia Católica controlaba al sistema romano, al sistema de gobierno, que son pueblos, muchedumbres y lenguas, naciones. Por eso vemos que el papado, quien es la 7ª cabeza, controla a las muchedumbres, a las aguas, y controla a la bestia, que también son muchedumbres, que son naciones, pueblos y lenguas, donde ella los dirige y los controla.
por medio del Papa y la Iglesia Católica, y así controla el gobierno romano. Por eso es la séptima cabeza. Sigue diciendo la Review and Herald. Estos representan, hablando de los 7 montes, ahora el hermano Bordeaux le va a volver a colocar la interpretación simbólica a los 7 montes. Aunque estos 7 montes eran literales en los tiempos de Juan, Juan los utilizó para mostrarnos de una manera simbólica las 7 formas de gobierno. Por eso, hablando de los montes, dice el hermano Bordeaux, estos representan 7 formas del gobierno romano. Aquí hay una confirmación contundente de la verdad bíblica, de que en la profecía simbólica un monte significa gobierno. Y ciertamente la ciudad de Roma no era la capital de los imperios de Babilonia y Persia y Grecia. Fíjense ahora lo que está denunciando la Review and Herald de 1892. En los años de los pioneros, especialmente 1892, donde estamos leyendo esta revista, estaba la misma interpretación que está hoy en día, que estas 7 cabezas son Babilonia, Medo-Persia y Grecia, y la Iglesia Católica. Eso ellos, miren cómo es que la Review and Herald va a desmentir esa interpretación. Por eso miren lo que la Review and Herald dice. Y ciertamente la ciudad de Roma no era la capital de los imperios de Babilonia y Persia y Grecia. Y la Iglesia Católica no gobernaron esas monarquías a través del Papa. Es decir, el Papa, que es la séptima cabeza, no gobernó Babilonia, ni gobernó Persia, ni gobernó Grecia. Pero el Papa, sí, a través de su cabeza representativa, el Papa gobernaron un gobierno que ha aparecido sucesivamente bajo 7 formas diferentes, la séptima de las cuales fue la papal. Pero eso no queda ahí, hermanos. Miren cómo va a seguir desarrollando el estudio la Review and Herald. La interpretación, esto es clave para todo aquel que quiera buscar la verdad y todo aquel que quiera conocer la verdad. Miren lo que va a decir la Review and Herald. La interpretación que considera a Babilonia como una de las 7 cabezas, a Medo-Persia como otra de las 7 cabezas y a Grecia como otras 3 de esas 7 cabezas, no solo ignora la fuerza y la pertinencia de los hechos anteriores, sino que también implica una flagrante violación de un principio esencial de la interpretación profética, que requiere el reconocimiento de la armonía bíblica
de la simbolización. Noten lo que está diciendo la Review and Herald. La Review and Herald no está apoyando la posición que hoy tienen muchos adventistas de que las 7 cabezas son Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, Roma imperial, Roma papal y Roma papal sanando su herida de muerte. Esa interpretación no es bíblica, ni es historicista, ni es la que se publicaba en la Review and Herald como interpretación verdadera. Aquí la revista de la Review and Herald, publicación netamente adventista del séptimo día, dice que si usted cree esa interpretación, usted está violando un principio esencial de la interpretación profética. Y miren cuál es el argumento que se coloca, lo cual muchos tuercen. Dice, todos admitirán, todos los que interpretan la profecía, admitirán que existe una estrecha conexión entre los libros de Daniel y Apocalipsis. El libro de Daniel ofrece un bosquejo profético de los 4 imperios universales mediante el uso de otras tantas bestias simbólicas. El libro de Apocalipsis se centra en el 4º imperio en sus diferentes fases. ¿Cuál es ese 4º imperio? Ese 4º imperio es Roma. Pero ya vimos que Roma está simbolizado en Apocalipsis 12:3, Apocalipsis 13:1 y Apocalipsis 17:3. Ahí representa cada una de esas bestias a Roma, la 4ª bestia de Daniel 7. Y resulta que esas bestias, donde se representa a Roma, tienen 7 cabezas. Es decir, Roma en sus diferentes fases. Sigue diciendo la Review and Herald. Y su autor ilustra su tema de la misma manera que Daniel lo hace con el suyo, mediante el uso de bestias simbólicas. Es decir, tanto Daniel como Apocalipsis de Juan, ambos ilustran la profecía con bestias. Miren lo que sigue diciendo. Ambos profetas, tanto Daniel como Juan, utilizan bestias para simbolizar gobiernos, y ambos se rigen por las mismas leyes proféticas en el uso e interpretación de los símbolos que emplean. Ahora mire y preste atención a esta parte muy importante. Esta parte es la que tuercen los que creen en las 7 cabezas de una manera diferente a la de los pioneros adventistas. Miren lo que dice. Daniel tiene la precedencia al emplear una bestia con más de una cabeza. Es decir, ¿quién fue el primero que utilizó una bestia con más de una cabeza? No fue Juan, fue Daniel. Así que tenemos que ver cómo Daniel interpreta a esa bestia que tiene varias cabezas. Porque ese mismo principio y ese mismo método tenemos que usar en Apocalipsis para interpretar esta bestia con 7 cabezas. Y miren lo que dice la Review and Herald. Daniel, el profeta Daniel,
emplea un leopardo con 4 cabezas. Ven que el primero que utilizó el simbolismo de una bestia con varias cabezas fue Daniel. Y es la bestia de leopardo que tiene 4 cabezas. Ahora, eso está en Daniel capítulo 7. Vamos a leerlo para que la Biblia nos los diga. Daniel capítulo 7 y el versículo 6. Miren lo que dice. Después de esto, miré, y he aquí otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. ¿Cuántas cabezas tenía esta bestia? La Biblia nos dice que tiene 4 cabezas. ¿Quiénes son estas 4 cabezas? Todo intérprete de Daniel capítulo 7 sabe y entiende que estas 4 cabezas están dentro del imperio griego y que son los 4 generales que quedaron de entre todos los que habían, y que cada uno de ellos tomó una parte de la tierra de Grecia, que eran Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo. 4 formas de gobierno, 4 cabezas, 4 formas de gobierno en el imperio de Grecia. Ahora miren lo que dice la revista de la Review and Herald. ¿Y qué representa esta bestia? El imperio griego. Y ahora miren la observación que hace. Y no el imperio griego y los 2 que le precedieron, Medo-Persia y Babilonia. Fíjense lo que está haciendo, es decir, nadie dice que estas 4 cabezas son Babilonia, los medos, los persas y los griegos. Nadie dice eso. ¿Por qué? Porque eso es sacar de su contexto el texto. Y eso es quitarle la interpretación verdadera a Daniel 7:6. Porque nadie hoy en día enseña que esas 4 cabezas son Babilonia, son los medos, son los persas y son los griegos. Nadie enseña eso. Y miren qué más sigue diciendo. Observe que las 4 cabezas de leopardo se aplican a 4 gobiernos que pertenecían al imperio griego. Fíjense que estas 4 cabezas están dentro del imperio griego, no fuera del territorio de los griegos, ni fuera del tiempo de los griegos. No, están dentro del tiempo del periodo de dominio de Grecia y dentro del territorio de Grecia. Estas 4 cabezas que son Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo. Y ese mismo principio de interpretación profética, bíblica, histórica, se tiene que aplicar para interpretar la bestia con 7 cabezas de Juan. Porque ya tenemos aquí
como lo está interpretando el profeta Daniel, quien fue el primero que escribió de una bestia con más de una cabeza. Y por eso la Review and Herald nos está mostrando el por qué los pioneros adventistas no creían como se cree hoy. Sigue diciendo, y presten atención a lo que va a decir la Review and Herald. Ahora, la aplicación a las 3 bestias que vio Juan con 7 cabezas y 10 cuernos, esas bestias que están en Apocalipsis 12:3, Apocalipsis 13:1, Apocalipsis 17:3, si se preserva la armonía de la simbolización, las cabezas de estas bestias representan poderes que estaban incluidos en el Imperio Romano, no fuera del Imperio Romano, ni fuera del tiempo del Imperio Romano. ¿Qué es lo que se hace hoy en día? Hoy en día se mete fuera del Imperio Romano y fuera del tiempo de ese Imperio Romano a Babilonia, a Medo-Persia, a Grecia, cosa que no es bíblica. Por eso miren lo que dice. Decir que 5 de ellas se aplican a poderes que existían previamente, a gobiernos fuera del Imperio Romano, sería destruir la armonía de la simbolización. Ven, mis apreciados hermanos, el que yo coloque a Babilonia, a Medo-Persia y a Grecia y a los Estados Unidos, como hacen algunos, o a las Naciones Unidas, como hacen otros, es quitarle la armonía a la simbolización de la interpretación profética bíblica. Entonces también podemos decir que esas 4 cabezas de leopardo pueden ser Asiria, pueden ser Babilonia, pueden ser Medo-Persia, pero eso sería romper el principio de interpretación profética. Miren qué más sigue diciendo. Y esto nos ayuda, porque si cambiamos las 7 cabezas, también podríamos cambiar los 10 cuernos. Eso es lo que plantea la Review and Herald. Miren lo que dice. Podríamos decir que los 10 cuernos no pertenecían al Imperio Romano. Claro que podríamos hacerlo, pero eso sería violar el principio de interpretación bíblica. Sería violar el principio historicista de la historia. Ahora sigue diciendo, si bien admitimos que algunas de las características de la bestia de Apocalipsis 13 la conectan con todas las que la precedieron y muestran que las sucedió, que se componía de sus restos y que participaba de su carácter, no admitimos que esas características representen principalmente a Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Nos está diciendo la Review and Herald, si bien decimos que la bestia de Apocalipsis 13, aunque menciona que se parece a un león, que tiene fachas de un leopardo, como dice Apocalipsis 13:1 y 13:2, y que tiene boca como de león
que tiene pies como de oso y que se parece a un leopardo. Dice, sí, entendemos que tenía Roma ciertas características en manera de carácter de estas otras bestias, pero que no simboliza que Babilonia, Medo-Persia y Grecia están dentro de Roma, la cuarta bestia. Por eso dice, si así fuera, esos imperios tendrían que estar integrados en el imperio romano y existir como imperio simultáneamente. Por lo tanto, concluimos que las 7 cabezas de las 3 bestias carnívoras apocalípticas pertenecen exclusivamente al imperio romano. Ven, mis apreciados hermanos, que las 7 cabezas son, como hemos visto, una, los reyes; 2, los cónsules; 3, los dictadores; 4, los decemviros; 5, los triunviros; 6, el imperial; y la 7ª, la papal. Así era como se interpretaba las 7 cabezas de Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17. No como hoy en día se interpreta, de que estas 7 cabezas algunos ponen y comienzan con Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, Roma papal, Roma con la sanación de la herida sanada. Otros incluyen a los Estados Unidos, otros incluyen a la ONU. Esa no es interpretación bíblica, como lo acabamos de ver en la Review and Herald, 22 de marzo de 1892. Algunos piensan y algunos se han dejado engañar que los pioneros adventistas estaban equivocados. Otros han enseñado que los pioneros adventistas nunca corrigieron los errores del pasado. Eso es mentira. Estamos mirando una publicación adventista, revista adventista. La mensajera del Señor estaba viva. Sus sermones los publicaban en esa revista. Si usted hubiera vivido en 1892 y se hubiera suscrito a esta revista le llegaría semanalmente o quincenalmente. Y eso es lo que usted leería de la publicación adventista, revista oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, periódico oficial. No es cualquier periódico, no es que digan, oh, lo está predicando un ministerio disidente, o lo está enseñando un pastor disidente. No, mis apreciados hermanos, lo está enseñando la revista oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, 1892. Y está contrarrestando la posición que hoy en día muchos tienen y que siguen ciegamente por el problema de no ir a buscar las sendas antiguas. La hermana White nos va a decir
acerca de lo que iba a estar ocurriendo en nuestros días. Miren lo que dice el libro Cristo Triunfante. Mediante la historia y la profecía, la palabra de Dios describe el prolongado conflicto entre la verdad y el error. Ese conflicto sigue en desarrollo hasta nuestros días, hermanos. Y miren cuál es el conflicto. Las cosas que han acontecido volverán a repetirse. ¿Cuáles eran una de esas cosas? En 1892 estaba enseñando otra posición, otra interpretación de las 7 cabezas. Y hoy en nuestros días de igual manera se está enseñando otra posición. Por eso tenemos que regresar a las sendas antiguas, porque miren lo que va a ocurrir. Revivirán antiguas controversias y continuamente surgirán teorías nuevas. Hermanos, si se van a reavivar antiguas controversias, ¿qué tenemos que hacer cuando una controversia venga a nuestro tiempo, de las cuales ya hubieron en el pasado? Pues tenemos que regresar al pasado para ver, estudiar, comprender cuáles eran esas controversias y buscar la verdad y ponernos del lado de la verdad. Tenemos que regresar al pasado. Allá en el pasado estaba la controversia de las 7 cabezas. Algunos creían que se tenía que incluir en esas 7 cabezas a Babilonia, a Medo-Persia, a Grecia. Otros no creían eso. Entonces tenemos que ir atrás para ver cuál fue la posición que tomó la mensajera del Señor y la iglesia. En el pasado también hubieron otras controversias y tenemos que regresar atrás a estudiar de qué lado está la verdad. Porque esas mismas controversias del pasado, la hermana White nos dice que van a volver a revivirse. ¿Te imaginas que se revivan esas controversias y no sepas de qué lado estar? O cuando te pregunten, hermano o hermana, ¿qué crees tú? ¿O de qué lado estás? Y si no tienes el conocimiento, te confundirás y puedes tomar el camino equivocado. Y no solamente eso, dice que continuamente surgirán teorías nuevas. Pero el pueblo de Dios, el cual, mediante sus creencias y su cumplimiento de la profecía, ha desempeñado una parte en la proclamación de los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles, sabe dónde se encuentra. Tiene una experiencia que es más preciosa que el oro refinado. Debe permanecer firme como una roca, aferrándose al comienzo de su confianza hasta el fin. Mira otra cita acerca de lo que vamos a vivir, y si no estamos preparados, estaremos en una crisis. Dice, estamos en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. Las profecías se están cumpliendo. El gran conflicto final será breve pero terrible. Antiguas controversias renacerán.
surgirán nuevas controversias. Deben transmitirse al mundo las últimas advertencias. Hay un poder especial en la presentación de la verdad en el tiempo presente, pero ¿por cuánto tiempo ha de continuar? Solo un poco más. Si alguna vez hubo una crisis, es ahora. ¿Ves, mi apreciado hermano o hermana? Y en estas controversias tú debes de hacerte esta pregunta más, que es la más importante. La pregunta de cada uno debe ser: ¿de quién soy yo? ¿A quién debo lealtad? ¿Está renovado mi corazón? ¿Está reformada mi alma? ¿Están perdonados mis pecados? ¿Serán ellos borrados cuando venga el tiempo del refrigerio? Te tienes que aferrar a lo que está escrito. Aún así se desplomen los cielos. Aún así te tengas que quedar solo en el huerto del Getsemaní como lo hizo Cristo. Aún así te abandonen tus amigos y familiares. Aún así te abandonen tus hermanos. Te tienes que hacer la pregunta: ¿de quién soy yo? ¿Acaso eres, como decían los que estaban en los tiempos de Pablo, cuando decían: soy de Pablo? Otros decían: soy de Apolo. La pregunta es: ¿de quién eres tú? ¿A quién sigues? ¿Sigues a hombres o sigues a Cristo en base al estudio personal, individual de su palabra? ¿A quién debes lealtad? Le debes lealtad a Pablo. Le debes lealtad a Apolos. ¿A quién le debes lealtad? Debes lealtad a Cristo. ¿Está renovado mi corazón? ¿Está reformada mi alma? ¿A quién debemos lealtad, hermanos? A Cristo. Cristo le debía lealtad a su Padre y nadie lo movía de ahí. Así debemos de ser nosotros. Miren cómo cuando llegaba una controversia, los pioneros no seguían hombres, se ponían a estudiar, primero individualmente, y luego se reunían para compartir lo que ellos estudiaban, para llegar a un común acuerdo. No es que escuchaban a un hombre para tomar la posición de un hombre. Estudiaban individualmente y posteriormente se reunían para compartir lo que estudiaban. Y bajo el Espíritu Santo llegaban a una conclusión. Dice la mensajera del Señor: un poder transformador acompañó a la proclamación de los mensajes del primer ángel y del segundo, e igualmente acompaña el mensaje del tercer ángel. Esto impresionó las mentes humanas con convicciones verdaderas. El poder del Espíritu Santo se manifestó. Hubo estudio diligente y detallado de las Sagradas Escrituras. Se dedicaron noches casi íntegras a una investigación fervorosa de la palabra. Buscábamos, dice la hermana Guay con los asociados, la verdad como si hubiéramos buscado tesoros escondidos. El Señor se reveló a nosotros, se derramó luz sobre las profecías
y supimos que habíamos recibido instrucción divina. Después del gran chasco, mira, aquí hay dos tipos de personas que cuando se levanten estas grandes controversias, como la que estudiamos hoy, donde la gente no sabe qué creer, donde la gente no sabe cómo interpretar las 7 cabezas de estas 3 bestias que aparecen en Apocalipsis. Mira que aquí en esta cita hay 2 clases de personas. Después del gran chasco, hubo pocas personas que se dedicaron de todo corazón a la investigación de la palabra. Pero algunos no se desanimaron ni negaron que el Señor los había guiado. A estos la verdad les fue revelada punto por punto y se entrelazó con sus recuerdos y sentimientos más apreciados. Los buscadores de la verdad sentían que la identificación de Cristo con su naturaleza y sus intereses era completa. Se hizo brillar la verdad hermosa en su sencillez, honrada con poder e investida con una seguridad desconocida antes del chasco. Entonces pudimos proclamar el mensaje en unidad. ¿Te das cuenta? Pero hubo gran confusión entre los que no se habían aferrado a su fe y a su experiencia. Se presentaron todas las opiniones concebibles como mensaje de verdad, pero la voz del Señor dijo: no les creáis, porque no los he enviado. Te das cuenta que hay 2 clases. Unos que cuando quieren saber la verdad van en busca de la palabra de Dios, de los testimonios, y regresan a la historia cuando se levantaron estas controversias para ir en busca de la verdad. Dice la mensajera del Señor: anduvimos cuidadosamente con Dios. Había que dar el mensaje al mundo. Y sabíamos que esta verdad presente era un don especial de Dios. La facultad de impartir ese don constituía una prerrogativa de Dios. Sus hijos chasqueados, los que todavía buscaban la verdad, fueron conducidos paso a paso para que comunicasen al mundo lo que les había sido revelado. Había que repetir las declaraciones proféticas y había que dar a conocer la verdad esencial para la salvación. Al comienzo la obra avanzó con dificultad. Con frecuencia los que escuchaban rechazaban el mensaje como algo ininteligible. Y así comenzó el conflicto y se definió especialmente en torno a la cuestión del sábado. Pero el Señor manifestó su presencia. En ciertas ocasiones se descorría el velo que ocultaba su gloria de nuestros ojos. Entonces podíamos contemplarlo en el lugar elevado y santo. El Señor no inducirá ahora a las mentes a que pongan de lado la verdad que el Espíritu Santo indujo a sus siervos a proclamar en el pasado. ¿Te das cuenta, mi hermano, mi hermana, que el Señor no nos va a inducir a conocer la verdad si rechazamos lo que Él ya dio en el pasado? Y hoy en día va a ocurrir lo que dice esta cita de mensajes selectos. Y con esta cita terminaremos el estudio del día de hoy de las 7 cabezas. Muchos
investigarán sinceramente la palabra de Dios en busca de luz, tal como lo hicieron otros en el pasado, y verán la luz en la palabra, pero no pueden tener la misma experiencia que aquellos que vivieron cuando estos mensajes de amonestación fueron proclamados por primera vez. Como no tuvieron esta experiencia, algunos no aprecian el valor de las verdades que han sido para nosotros como postes indicadores y que han hecho de nosotros un pueblo peculiar. No aplican correctamente las escrituras y en consecuencia inventan teorías que no son correctas. Es cierto que citan abundantemente la escritura y enseñan mucho que es verdad, pero la verdad está tan mezclada con el error que lleva a conclusiones equivocadas y sin embargo, debido a que pueden tejer las escrituras con sus teorías, piensan que cuentan con una firme cadena de verdad. Muchas personas que no han tenido participación en el comienzo de los mensajes aceptan esas teorías erróneas y son llevadas por senderos falsos y así retroceden en lugar de progresar. Tal es el propósito del enemigo. Ven, mis apreciados hermanos, cuán importante es regresar al pasado cuando estas controversias se levantan. Hoy hay muchas interpretaciones en base a estas 7 cabezas, pero ya hemos mirado el día de hoy cuál era la posición del adventismo en 1892. ¿Cuál era la posición que se publicaba en la revista oficial de la Asociación de Publicación de los Adventistas del Séptimo Día? Asociación que se encontraba en Battle Creek, Michigan. Ya hemos visto el día de hoy cuál es la interpretación correcta y hemos entendido el por qué darle otra aplicación rompe los principios de interpretación profética. Por eso los invitamos a que investiguen e estudien por ustedes mismos. Busquen esta revista. La puedes encontrar muy fácilmente en los archivos adventistas de marzo 22 de 1892 de la Advent Review and Sabbath Herald, donde se manifestaba: aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Gracias por acompañarnos. Gracias por permitirnos compartir con ustedes este estudio que no es mío, es simplemente el estudio que viene en la Review and Herald, a lo cual hemos visto cuál es la interpretación correcta de las 7 cabezas. Vamos a finalizar con un himno y con una oración. Y vamos a pedirle a nuestro Dios y a darle gracias por este lindo y hermoso sábado que Él nos ha dado en este día. Vamos a finalizar con una oración y luego finalizamos con un himno. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos.
Gracias, Señor, por enseñarnos estas verdades. Gracias, Señor, por aclarar en nuestras mentes estas dudas que tenemos. Gracias a tu amor y misericordia es que nos revelas esta luz. Ayúdanos a atesorarla, ayúdanos a compartirla. Ayúdanos, Señor, a estar de tu lado. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra confianza en ti. No permitas que confiemos en el hombre. Tu palabra dice: maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su brazo. Bendito el varón que confía en Jehová, será como árbol plantado junto a arroyos de aguas vivas. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a depender de ti, a depender de tu palabra, a depender única y exclusivamente de ti. Aún así se desplomen los cielos, y que podamos decir como dijo tu mensajera cuando estaba a punto de descansar, de morir, en el mensaje del tercer ángel: yo sé en quién he creído. Dijo las palabras que dijo el apóstol Pablo. Ayúdanos a saber en quién hemos creído. Gracias pues, mi Dios. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis apreciados hermanos. Hay un mundo feliz más allá, donde cantan los santos en luz, tributando eterno honor al invicto y glorioso Jesús. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero.